Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un triunfo para Venezuela, para los venezolanos, sobre todo para los venezolanos que creen en la democracia, en una democracia que descansa en el principio de separación de poderes, en el Estado de Derecho y sobre todo en el principio de igualdad ante la ley. Eso es lo que hemos hecho nosotros en el desempeño de nuestras funciones como magistrados de la Corte Primera. Yo quisiera hacerles, primero que todo, los antecedentes de este caso, cómo hemos llegado y por qué hemos alcanzado esta decisión. Fuimos designados en el año 2000 como magistrados de la Corte Primera, la doctora Ana María Ruggeri Cova, el doctor Perkins Rocha y mi persona, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. En el desempeño de nuestras funciones, de nuestra responsabilidad judicial, dictamos sentencias que fueron interpretadas por el Gobierno Nacional como contrarias a sus intereses. Es el caso de la sentencia de los médicos del Plan Barrio Adentro, es el caso de la sentencia que reconoce la estabilidad laboral de los trabajadores de la industria petrolera que fueron destituidos, despedidos, más de 18.000 padres de familia constituyendo un sindicato. En este momento, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elevada a esta instancia por la Comisión Interamericana, reconoce que el máximo jerarca del Gobierno Nacional amedrentó a los magistrados de la Corte Primera tratando de arredrarlos en el desempeño de sus funciones y que esa fue la razón por la cual fuimos destituidos. Es importante también que les diga que en el año 2004, cuando acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciamos la violación de nuestros más elementales y esenciales derechos humanos. Así lo reconoció la Comisión en el año 2006. Reconoció que efectivamente se habían violentado nuestros más elementales derechos humanos, como el derecho a la defensa y el debido proceso, y le recomendó al Estado venezolano que nos reintegraran inmediatamente a nuestra condición de magistrados de la Corte Primera. Planteamientos, sugerencias que no fueron acatados por el Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual la Comisión se vio obligada a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandar a la República de Venezuela para hacer valer de manera plena y enfática nuestros derechos humanos reconocidos en la Convención Interamericana. Esta sentencia es un logro, es un éxito, porque reconoce, entre otras cosas, que la mayoría de los jueces en Venezuela tienen condición de provisorios y que no se les garantiza de ninguna manera su permanencia, su garantía y su estabilidad en el cargo, que muchos de los jueces han sido designados por concursos que no llenan los requisitos y las condiciones establecidas en la Constitución Nacional aprobada en el año 99. Es importante también que les diga que, entre otras cosas, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente que no fuimos juzgados por un tribunal imparcial. También esta sentencia expresa de manera enfática que nuestra destitución nunca fue suficientemente motivada, nunca fue suficientemente justificada. Luego, que las pruebas que promovimos, que demostraban nuestra inocencia, nunca fueron tomadas en cuenta. Y lo más importante, esta misma sentencia de la Corte Interamericana reconoce que el Tribunal Supremo de Justicia, que conoció nuestros recursos judiciales que interpusimos ante nuestra destitución, no obró nunca de manera autónoma, independiente e imparcial. Además, ninguno de esos recursos se decidió de manera rápida, en el plazo establecido en la ley, lo que lo hace un plazo razonable. Es importante también que les diga
que esta sentencia reconoce claramente que de alguna manera el máximo jerarca del gobierno nacional ha tratado de alguna manera de presionar a los miembros de una corte, a los integrantes de una corte que forma parte del Poder Judicial, para de alguna manera desviar nuestra atención y nuestra vocación de hacer justicia. Voy a leer un párrafo de la sentencia que me parece pertinente e importante. Fíjense, dice la sentencia en el párrafo 132, la Corte estima que el proceso penal, la investigación disciplinaria y la medida cautelar de suspensión en contra de los magistrados de la Corte Primera resultaron excesivas. Aún más, las circunstancias del allanamiento de la Corte Primera, que duró de 6 a 11 horas por aproximadamente 46 efectivos de la ICIP provistos de armas largas, aparecen como desproporcionadas en relación al hecho investigado. Lo anterior, sumado a las declaraciones de la máxima autoridad del gobierno, vertidas 3 días después de la decisión de la Sala de Casación Penal, permite advertir la existencia de una conducta amedrentadora sobre los jueces de la Corte Primera. Aquí queda claramente establecido la responsabilidad y la actividad directa del máximo jerarca del Gobierno Nacional para amedrentar a los magistrados de la Corte Primera, hoy rehabilitados por esta sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Dice claramente la sentencia, reconociendo luego en otro párrafo, en el párrafo 136, al final, dice, la destitución se produjo luego de que la máxima autoridad del gobierno calificó a las víctimas de vendidos a los intereses de la oposición golpista. Más contundencia que esta en una sentencia no puede haber. Habló claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una manera valiente, con coraje, con pundonor, y así lo debemos entender. Yo les quiero además significar que sentimos que esta sentencia abre una ventana de esperanza, es una luz de justicia en un país que muestra que internamente no conseguimos justicia, que ese Tribunal Supremo de Justicia, que de alguna manera conoció nuestros recursos judiciales, no está actuando y no ha actuado en el pasado de una manera autónoma, independiente e imparcial. Con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera, ese Tribunal Supremo de Justicia, que no muestra imparcialidad, queda inhabilitado, y mientras esta decisión no se cumpla, quedará entonces, seguirá estando inhabilitado. Quiero también significarles que esta sentencia de la Corte Interamericana ordena nuestra restitución inmediata al Poder Judicial y en particular a nuestra condición de jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Pero por sobre todo, reconoce que en Venezuela, mientras no haya un código de ética del juez venezolano que fije claramente la jurisdicción y el régimen disciplinario de los jueces, no se garantiza de ninguna manera la garantía de estabilidad y de permanencia de los jueces en su cargo, razón por la cual, de alguna forma, mientras esta situación subsista, no podemos hablar en Venezuela de un poder judicial autónomo e independiente. Nosotros